Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía al de Dios el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, donde sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? Pero antes, vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 12, donde el Señor Jesús dice, a quien tiene, se le dará. Los discípulos tienen fe, están dispuestos a escoger o a acoger. Dios es un don sin fin. La única medida para su don desmesurado es la apertura de nuestro deseo. Y sigue diciendo Jesús, y le sobrará. En el amor, el deseo es alimentado por su satisfacción, en una saciedad que no produce náusea ni quita el apetito. Mientras más desea uno, más recibe. Y mientras más recibe, más desea. Y sigue diciendo el Señor Jesús, a quien no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermanos, quien no tiene deseo, no recibe ningún don. El que se encierra en la autosuficiencia se esteriliza siempre más y más. El pabilo humeante, si no se alimenta, echará siempre más humo y menos luz. Pero la misma luz del mundo, según Juan capítulo 18, llevará sobre sí la maldición de toda tiniebla. Y en el versículo 13 se lee, les hablo en parábolas porque viendo no ven, dice el Señor Jesús. Hermanos, el ojo es para la luz, el oído para la palabra, el corazón para el deseo. Pero un corazón cerrado no desea, es sordo y ciego.
ve solo la proyección de sus desconfianzas, escucha solamente los propios temores. Y el versículo 14 se lee: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Hermanos, el Señor Jesús cita al profeta Isaías, que había sido enviado a denunciar el pecado del pueblo que no quería convertirse al Señor, como está en Isaías capítulo 6. Pero hay un término a todo mal. La gran devastación será la que le tocará en suerte al Señor Jesús. El leño verde que lleva sobre sí la maldición del leño seco, según Lucas capítulo 23, él será el brote, la progenie santa de la cual nacerá la salvación para todos y para el mismo Israel, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 6. Y el Señor Jesús sigue diciendo: oiréis, pero no entenderéis. Está citando a Isaías capítulo 6. Existe un oír que no entiende, un ver que no comprende. No se trata de sordera ni de ceguera, porque el sordo no oye y el ciego no ve. Se trata de quien oye y ve, pero no quiere entender y comprender. Y el versículo 15 se lee: se ha embotado el corazón de este pueblo. Lo que impide que se comprenda es el corazón torpe y entontecido, ahogado en los propios intereses, que vuelven tardos los oídos para escuchar y los ojos cerrados a la luz. Hermanos, el corazón que se menciona al principio y al final del versículo 15 es el centro del mal, como lo es del bien. Y sigo en el versículo 15, donde se lee: se conviertan, dice el Señor Jesús. El entorpecimiento del corazón oscurece la conciencia del mal y el deseo del bien, y obscurece la conversión verdadera. Y sigue diciendo el Señor Jesús: y yo los sane. Hermanos, el Señor Jesús quiere sanarnos. Espera tan solo que se lo pidamos. Este diagnóstico que el Señor Jesús hace de nuestro mal es el comienzo de la terapia. Y el versículo 18 se lee: dichosos vuestros ojos porque ven. Al que se acerca al Señor Jesús, se le concede lo que los profetas y justos, que se lo dice como profetas y reyes en Lucas capítulo 10, han deseado y saludado solo desde lejos, como lo anuncia Hebreos capítulo 11. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Lo anuncia Juan capítulo 8. Hermanos, los ojos de los discípulos ven porque reconocen la propia ceguera. Sus oídos oyen porque advierten la propia sordera. Su corazón comprende porque siente las propias resistencias a la palabra. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículos 18 al 23, donde se lee: escuchad pues la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal
es el que oye la palabra de momento y la acepta con alegría, pero no tiene raíz. Es inconstante y cuando llega la prueba o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce. Uno 100, otro 70 y otro 30 por uno. Escuchad pues la palabra del sembrador. Ordena el Señor Jesús a sus discípulos. Ella expone las dificultades indeseables y el éxito inesperado que encuentra la palabra de Dios. El Señor Jesús acaba de proclamar dichosos a los discípulos porque oyen y ven. En esta explicación, también nosotros escuchamos y vemos en una puntillosa alegoría el impacto fatal y afortunado de la palabra con nuestro corazón. Luego de la parábola y los criterios para leerla, ahora se tiene la lectura de la misma en la propia vida. Hermanos, la palabra del sembrador describe la aventura de la palabra en cada uno de nosotros. Es la misma del Señor Jesús, el Hijo del Hombre que entra en el corazón de la tierra. La tierra es para la semilla lo que el creyente es para la palabra. Es madre que la coge y le da vida. Lo que Jesús ha encontrado en el anuncio a sus contemporáneos y a la iglesia, encontrará en el anuncio a todas las gentes. Es lo mismo que la palabra encontrará en cada uno de nosotros. Resistencia de todo tipo y, al final, rendimiento fecundo. Los 4 tipos de terreno, más que 4 tipos de personas, son los 4 niveles de escucha que conviven en nosotros. Cuando escuchamos la palabra, hermano que me escuchas, a veces la oímos, pero no la entendemos. Los pensamientos de siempre nos vuelven insensibles a la escucha. A veces la escuchamos y la acogemos con alegría, pero las presiones internas o externas impiden que eche raíces y crezca. Otras veces la dejamos que eche raíces y crezca, pero después queda ahogada por las preocupaciones y por el engaño de las riquezas, que, como zarzas, siempre nos invaden. Pero también somos tierra buena, que produce buen fruto. ¿Cómo gana espacio en nosotros la tierra buena? Si no es allanando caminos y pedregales y zarzas. ¿Y cómo sucede esto? La explicación de la palabra está reservada a los creyentes para que se identifiquen con los diversos terrenos, pues las evidencias que hacen impenetrable la escucha, los miedos que petrifican el corazón, los egoísmos que sofocan el amor de la verdad y la verdad del amor, es el presupuesto para saber qué hacer y qué pedir
donde no logramos hacer algo. Esta explicación, hermano que me escuchas, se lee a la luz de la parábola. Como el Señor Jesús, no obstante las dificultades de la siembra, afirma la certeza del resultado. Así también nosotros estamos seguros del fruto sorprendente de la palabra de Dios. Ella debe entrar y pasar a través del espesor del mal de nuestro corazón para convertirnos y curarnos. Hermanos, la comunidad de los creyentes está llamada a mirar las propias resistencias, no para destruirse, sino para conocer cuál es su campo de lucha y de victoria. Esta explicación no es un resbalón moral respecto de la parábola evangélica. Casi que el resultado depende de nuestro esfuerzo. El fruto de Dios, hermano que me escuchas, Dios mismo que se dona. Él es la semilla y nosotros el campo. Estamos llamados a reconocer nuestras resistencias para pedir y ser liberados de ella, para así acoger lo que Él nos quiere dar. De modo particular, pidamos la fe que vence al mundo, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 15. La esperanza que no defrauda, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Y el amor derramado en nuestros corazones que nos hace hijos y herederos del reino, según Romanos, capítulo 5. Hermanos, el Señor Jesús es la semilla sembrada en el creyente, así como Él es, para producir lo que Él mismo es. La iglesia, hermano que me escuchas, conoce las propias resistencias y en ellas, en vez de bloquearse, refuerza su fe, su esperanza y su amor, que son las tres virtudes teologales. Y en el versículo 18 se lee: escuchad pues la parábola del sembrador. Hermanos, la palabra escuchad es un imperativo. El Señor Jesús ordena al creyente que lo escuche mientras explica la parábola de la palabra. El que no comprende esta no puede entender las otras, lo dice Marcos capítulo 4. Se denomina la parábola del sembrador, que es Cristo Jesús. Ilustra la suerte de su palabra en nosotros. La aventura sorprendente del Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y en el corazón de cada creyente. Y en el versículo 19 se lee: el que oye la palabra del reino, dice el Señor Jesús. La expresión, la palabra del reino, aparece solo aquí en los evangelios sinópticos. Y seguimos leyendo el versículo 18. No lo comprende o no la comprende. Existe una impermeabilidad a la palabra constituida por las cosas obvias de las que vivimos. Él se dice, él se piensa, pero ¿se piensa? Y él se hace el pensamiento común y los senderos infinitos del buen sentido. Son refractarios a la palabra, impenetrables para ella como el asfalto a la semilla. El pensamiento de todos
desde Adán en adelante, no es según Dios, sino según Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté, dirá el Señor Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16. Perdón, sí, Mateo capítulo 16. En efecto, hermano que me escuchas, es fruto de la desconfianza y de astucias cortas dictadas por el egoísmo y el miedo. Y sigo leyendo el versículo 19. Ven al maligno, o viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Hermanos, el maligno, mentiroso y homicida desde el principio, impide la escucha de la palabra de la verdad y vida, según Juan capítulo 8. Se le llama también diablo, que significa el que divide. Aleja la semilla de la tierra, aleja al creyente de Dios. Desde el principio, con su mentira, separó a Adán de la palabra. Robar la palabra es su actividad fundamental, orientada a llevarnos a la infecundidad y a la muerte. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Hermanos, el oyente se identifica no con el camino. El pedregal o los abrojos son directamente con la semilla o indirectamente con su acogida de la semilla. En efecto, hermano que me escuchas, el creyente se identifica con la palabra que escucha, no con las dificultades que opone. Se puede decir que uno es la acogida que le da a la palabra de Dios. En este caso, el camino sobre el cual cae la semilla es el camino de la inautenticidad que todos recorremos. El creyente, hermano que me escuchas, reconoce en el pensar común la primera dificultad para creer. Y, precisamente, aquí afirma el sentido de la palabra del sembrador. La confianza en que el fruto vendrá seguramente. En efecto, hermano que me escuchas, todo lo que viene de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 5. El discípulo se da cuenta de las dificultades que tiene que escuchar de verdad la palabra. Se da cuenta de que vive de otros criterios. En una existencia cotidiana, participa ampliamente en el banquete de los ídolos, el cual es solicitado por un asedio de invitaciones. Precisamente aquí, pide a Dios el don de una fe que crezca proporcionalmente a su incredulidad práctica. Con el padre del epiléptico reza: creo, ayuda mi poca fe, como lo anuncia Marcos capítulo 9. Y el versículo 20 se lee: el que fue sembrado en pedregal. Hermanos, el pedregal sobre el cual cae la semilla es el corazón del creyente, que aún está petrificado por varios temores. Acoge con alegría la palabra de vida, pero el brote está sin raíces y se seca pronto. El mismo es inconstante, mutable, como una caña agitada por el viento.
incluso quebrada por el bien, por todo evento, como lo anuncia Mateo, capítulo 11. Las opresiones internas y las presiones externas lo destrozan, haciendo aridecer su esperanza. Después de la opción libre, viene la lucha de la liberación. Las dificultades hacen salir los temores ocultos, obligando a vencerlas. Por eso, el apóstol Pablo se alegra en sus tribulaciones, trituran las durezas del corazón y producen la paciencia. Y la paciencia produce una fuerza a toda prueba. Y esta fuerza produce la esperanza que nunca desfallece, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Caen las falsas esperanzas y permanece la única que no ilusiona ni desilusiona. Si uno mira la medusa de los propios temores, queda de una pieza. Si mira al Señor, su rostro es radiante, lo anuncia el Salmo 34. Al final, hermano que me escuchas, las dificultades derrotan los temores y deshacen toda falsa esperanza para dar espacio a la esperanza en el único Señor. Y en el versículo 22 se lee: el que fue sembrado entre los abrojos. Hermanos, las espinas son la mundanalidad que, aunque se hayan cortado, vuelve a crecer con la cabeza de la hidra. Crece imperceptiblemente, alimentada por la preocupación de no tener lo suficiente o por la seducción de poseer más. El egoísmo, hermano que me escuchas, sofoca progresivamente el amor. Y las tres concupiscencias del mundo, como está en 1 Juan capítulo 2, lentamente vuelven a prevalecer. En este periodo de tibieza, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 3, el creyente aprende a conocer y a pedir el don de un amor más grande al Señor Jesús, capaz de vencer los falsos amores que existen en el mundo. Cristo, por el don del Espíritu Santo, viene a ser para él ese placer que vence la seducción de todos los otros. Y en el versículo 23 se lee: el que fue sembrado en tierra buena, dice el Señor Jesús. Hermanos, el don de la fe hace escuchar la palabra. El de la esperanza la hace guardar y crecer en el amor. Y el amor permite que se fructifique. Los tres dones hacen de nuestro corazón empedrado, con callejuelas, petrificados por miedos y sofocados por egoísmos, una tierra hermosa y fecunda. Adán es muy hermoso, lo anuncia Génesis capítulo 1. Es la esposa de Dios, tierra hecha para coger la semilla de su palabra, y el fruto será inesperado. La tierra hará brotar su verdad, lo anuncia el Salmos 85. El hombre será como el Señor Jesús, a imagen y semejanza suya. Para eso fuimos creados, y esto es lo que ha venido a traernos Jesús, el Hijo que con su palabra nos da el reino del Padre. Vayamos a
Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, donde se lee: les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Mientras su gente dormía, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Pero cuando creció la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los criados fueron a decir a su amo: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los criados dijeron: ¿quieres que vayamos a recogerla? Le contestó: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Al tiempo de la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en haces para quemarla, pero el trigo, recogerlo en mi granero. Dejad que ambas crezcan juntas, dice el Señor Jesús, a quien le propone desarraigar la cizaña. Hermanos, la cizaña es una hierba dañina y venenosa. Al principio no se distingue de una plantica de trigo. Luego se arraiga también que, al desarraigarla, se desarraiga al mismo trigo. La palabra tiene que ver con obstáculos que corren el riesgo de impedir el desarrollo. El bien tiene que contar con un parásito inalienable que es el mal. Este no está solamente afuera, sino también adentro de la comunidad y en el corazón de cada uno de todos los creyentes. La historia de cada creyente es un campo de batalla donde el Señor Jesús sembra con esmero el bien y el enemigo con astucia siembra el mal. Por eso existe dualidad de semillas, buena y mala, de sembradores, el Señor Jesús y el enemigo, y de soluciones posibles, dejar o desarraigar la cizaña. Quisiéramos que la comunidad de creyentes fuese perfecta, fuese pura y sin defectos. Nos angustiamos y nos preocupamos por desarrollar la cizaña en nosotros y en torno nuestro. Los mayores desastres derivan precisamente del intento de eliminar el mal. La violencia sagrada la violencia sagrada es la peor, con un fin bueno. Viola toda libertad. Hermanos, el triunfo del bien se tendrá solo al final y por obra de Dios. Primero es el tiempo de la paciencia nuestra y suya, y ve nuestro mal y el ajeno como el lugar de misericordia, respectivamente recibida y concedida. La iglesia, hermano que me escuchas, no es una secta de puros. En ella hay lugar para todos. El mal no es debido a la derrota, sino por la exaltación del bien. Mediante la misericordia llegamos a ser hijo del Padre, que hace llover sobre los injustos y sobre los justos, y hace salir el sol sobre los malvados y sobre los buenos, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. Hermanos, Dios, si en el bien se revela,
como un don. En el mal se revela en su esencia más íntima y propia, que es el perdón. Amor sin condiciones y sin límites. El mal no perjudica el bien, sino que colabora a su pleno triunfo. No es para perdición, sino para la salvación. Lo anuncia Apocalipsis, capítulo 17. Realmente todo coopera al bien, como lo dice Romanos, capítulo 8. La humanidad, hermano que me escuchas, los creyentes y los no creyentes, está encerrada en la desobediencia, porque con todos Dios quiere usar la misericordia, lo anuncia Romanos capítulo 11, y donde abunda el pecado, allí sobreabunda la gracia, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 5. Dios deja la cizaña para que lo conozcamos a Él como gracia, para que nosotros llegamos a ser los hijos que reciben y dan amor gratuito. Son realmente inescrutables sus juicios e inaccesibles sus caminos, lo dice Romanos capítulo 11. Esta es su victoria en el pleno respeto de nuestra libertad, pero también de la suya. Hermanos, la parábola no hay que hacerla a la luz de la explicación que sigue. Por el contrario, la explicación habrá que leerla a la luz de la parábola. Esta, por su parte, hay que verla en el contexto inmediato, en el cual se habla de las dificultades que encuentra el bien y la pequeñez y la impureza del mismo bien. El bien no solo es obstaculizado e insignificante, sino que incluso está mezclado con el mal, como está en Romanos capítulo 7. El pueblo de Dios es siempre santo y pecador, o mejor aún, más pecador que santo. Sin embargo, hermano que me escuchas, es este el mundo que Dios ha amado tanto que entregó por él a su Hijo, como lo anuncia Juan capítulo 3. La parábola se divide en 3 partes. Hablan de la doble siembra, primero del bien y luego del mal. Contiene la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús. La cizaña es semilla del enemigo. Presenta la propuesta del hombre y la oposición del Señor. Vamos a arrancarla y dejar que ambas crezcan juntas. El Señor Jesús sembró la palabra del Padre y la vive. Es la misericordia hacia todos nosotros los creyentes. La iglesia se encuentra atrapada por el mal afuera y adentro. Experimenta la tentación de arrancarlo con violencia. Está llamado a vencerlo con el bien, haciéndolo objeto de misericordia en lugar de la condena. Y en el versículo 4 se lee: les propuso otra parábola. Hermanos, en la parábola anterior había hablado de la semilla buena que encuentra dificultades, pues habla de la semilla, ahora habla de la semilla mala, de la cual provienen ellas. Si antes ha dicho que en el bien existe inevitablemente el mal, ahora dice de dónde viene y cómo hay que obrar al respecto. La parábola, hermano que me escuchas, se dirige a los creyentes y concierne el problema que más le preocupa.
Y el versículo 25 se lee: mientras su gente dormía, vino su enemigo. Hermanos, el enemigo viene de afuera de noche, durante el sueño. Se infiltra ocultamente para echar a pique la siembra. El mal no es originario, sino parasitario. Y al comienzo es algo súbdolo o inadvertido. Si la semilla de Dios es la palabra de verdad, que comunica confianza, que comunica esperanza y comunica amor, la del enemigo es la palabra de la mentira, que comunica desconfianza, que comunica desesperación y comunica egoísmo. En la misma tierra, que quiere decir Adán, que quiere decir homo, además de la semilla del reino, existe también la sorpresa de la cizaña. El final constituye desde siempre un problema. ¿De dónde viene y qué hacer con él? No está solamente en el campo del helado, sino también en el nuestro e incluso dentro de mí. Precisamente cuando busco el bien, lo encuentro agazapado a mi puerta y se desencadena con violencia. Y el versículo 26 se lee: apareció entonces también la cizaña. El mal no aparece enseguida. Aún más, al principio aparece como bueno, hermoso y deseable, según Génesis capítulo 3. Solo después se revela como mentira, porque no cumple lo que promete. Lo coloca también, pero solo como ilusión que deja desilusión. Y en el versículo 27 se lee: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Hermanos, el mal es una sorpresa negativa de la cual se le echa la culpa al otro. Ya Adán, desde el comienzo, echó la culpa a la misma Eva y al mismo Dios en Génesis capítulo 3. Pero la pregunta es, ¿por qué existe el mal? ¿Acaso Dios es malo? ¿O bien es impotente para eliminarlo? ¿O bien es indiferente? En el mal siempre lo cuestionamos. ¿Es malo o impotente o indiferente? El mal es explícitamente echarle la culpa a Dios. Él lo sabe muy bien y responderá desde la cruz. Y seguimos leyendo el versículo 27. ¿Cómo es que tiene cizaña? Después de la sorpresa y de la recriminación, viene la pregunta: ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué la realidad no es como debería ser? El saber y el poder del hombre son un intento de incomprensión y solución del problema. Y el versículo 28 se lee: algún enemigo ha hecho esto. Hermanos, el mal no tiene a Dios como principio. Él no sería Dios. Tampoco se puede negar por qué existe. Tampoco se puede identificar con el hombre. No lo advertirá y tampoco podría liberarse de él. Viene del enemigo. Seguimos leyendo el versículo 27. ¿Quieres que vayamos a recogerla? La respuesta del hombre es quitar de en medio el mal
A veces nos conformamos con eliminarlo teóricamente, diciendo que no existe o que es una grada hacia un bien mayor. Otras veces se trata de eliminarlo prácticamente y aquí, con un fin bueno, hacen los remedios peores que el mismo mal. Y en el versículo 29 se lee que el Señor dice no. Es la respuesta del Señor a nuestras propuestas. Nuestras limitaciones y nuestros males no hay que eliminarlos, sino que se han de afrontar de otro modo. Seguimos leyendo el versículo. No sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Las raíces de la cizaña son tan fuertes y extensas que quien la desarraiga también el trigo. Fuera de la metáfora, el trigo es la vida. Dios mismo, que es misericordioso y clemente, bondadoso y lleno de amor, que se deja apiadar según Génesis capítulo 4, el que es despiadado, sin paciencia y exigente, destruye el trigo, destruye la vida de Dios que está en él. Hermanos, Dios, frente al mal, se revela como tal como es. Amor sin condiciones. Su compasión es la única solución útil. No interviene con ira, porque es Dios y no hombre. Lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 11. La cólera del hombre no realiza su justicia. Lo anuncia Santiago en su capítulo 1, que es diferente de la nuestra, que es excesiva. Es el amor absoluto del Padre hacia los hijos desafortunados. Lo anuncia Mateo, capítulo 5. Y el versículo 30 se lee: dejad que ambos crezcan juntos. El mal crece junto con el bien. En lugar de eliminarlo, usando la violencia y violando la libertad, conviértase en el lugar para hacer el mayor bien. La misericordia. De ese modo, llegamos a ser hijos perfectos como el Padre. Nuestra actitud frente al mal nos da nuestra identidad divina, cuya medida es la misericordia que recibimos y comunicamos. La cizaña nos ayuda a volvernos trigo, semejantes a Dios, que no juzga, que no condena, sino que absuelve, que da vida y lo perdona todo, según lo anuncia Lucas, capítulo 6. Paradójicamente, podemos decir, si Dios hizo el mundo hermoso, en mal, en definitiva, es la ocasión para volverlo mejor. ¡Oh, feliz culpa! No por eso debemos pecar, lo dice Romanos capítulo 3, sino que debemos conocer en el pecado la sobreabundancia de su gracia, lo anuncia Romanos capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo 30. Al tiempo de la siega, solo al final el mal quedará eliminado, pero por obra del juicio de Dios, tan diferente del nuestro. El presente nos lo deja a nosotros para anticipar en la nuestra su misericordia. Este es el sentido de nuestra vida y de nuestra historia. Al final, Dios destruirá el mal, salvando a todos a través del fuego de su amor. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 3. Y nosotros seremos juzgados por nuestro mismo juicio, medidos con nuestro mismo metro,
La misericordia que hayamos usado será nuestra medida de verdad. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 31 al 35, donde se lee: les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y la sembró en un campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace un árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que como una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y no les decía nada sin parábolas, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta. Abriré mi boca para decir parábolas, y publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo, dice el Señor Jesús a concluir las parábolas para la gente, antes de entrar en casa con sus discípulos. Los misterios ocultos desde siempre que el Señor Jesús revela con la vida y expone con las parábolas son los interrogantes profundos de todo ser humano. Antes uno se preguntaba por qué el bien es hostilizado al exterior y al interior está entremezclado con el mal. Ahora uno se pregunta, ¿por qué el bien siempre es pequeño? Aún más, es inmundo. ¿Por qué el reino que se inició con él recogió en torno suyo tan poca gente? ¿Y qué gente? Un círculo insignificante de personas y además descalificadas religiosamente. Hermanos, el misterio de la cruz ya se ha perfilado en el horizonte. El designio del Padre se realiza en la historia del Hijo de Dios que pasa a través del mal a los hermanos, bajo el signo de la pequeñez y de la maldición. El reino del Cordero, el reino es el Cordero inmolado, predestinado antes de la creación del mundo, como lo anuncia 1 Juan o 1 Pedro capítulo 1. A través de él, Dios realiza la salvación de los creyentes, elegidos y amados ya antes de la creación del mundo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 1. Con un amor que ninguna aguas puede apagar, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.
aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.